Bienvenidos a una nueva edición de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio conversamos con el analista de política internacional Jorge Daniel Coas Thompson sobre los aranceles que impuso Estados Unidos para las importaciones. Hoy es miércoles 16 de abril del 2025. Gracias, doctor, por participar de este podcast. Un placer, Patricia. Muchas gracias. Antes de meternos en el tema de los aranceles que impuso Estados Unidos para las importaciones, le consulto, doctor, ¿qué representa un país como Estados Unidos para el mundo? Desde tanto el plano político, geopolítico y económico. Bueno, Así es. Empecemos con lo económico. Estados Unidos en este momento, a pesar de que China se le ha acercado mucho en los últimos años, sigue teniendo el 30% del Producto Mundial Bruto. Es decir, de cada $100 que produce el mundo, 30 provienen de Estados Unidos. Estados Unidos es también el mayor importador del mundo, importa casi 4 millones de dólares del exterior y exporta 3 millones de dólares. Son cifras realmente muy, muy grandes, solamente superadas en el caso de las exportaciones justamente por China. Desde el punto de vista diplomático y geopolítico, Estados Unidos es todavía la gran potencia mundial y la que tiene mayor alcance a nivel global, porque además de toda su infraestructura diplomática, si bien ahora con la prácticamente eliminación del USAID, la Agencia de Ayuda Extranjera, tiene una presencia muy importante en cada país, reconocido por lo menos del mundo. Tiene alianzas desde el punto de vista militar, si bien tiene las Fuerzas Armadas todavía las más poderosas del mundo, tiene alianzas muy importantes, por ejemplo, con los países que mayormente componen la Unión Europea. Es una alianza que se conoce como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN. Son 32 países que, según el tratado, ante el ataque de una potencia extranjera, se considera por el artículo 5 que eso es un ataque contra todos los países y los 32 países se unen para repeler el ataque. Es decir, es una alianza realmente muy poderosa. Recientemente firmaron una nueva alianza que se llama Quadrangle, se conoce más bien como Quad, con Japón, Reino Unido y la India. Son 4 países con Estados Unidos para hacerle contrapeso a China, especialmente en esa zona de Asia. También representa a Estados Unidos un jugador muy importante en todo lo que tiene que ver generación de conocimiento. Tiene las mejores universidades del mundo todavía, a pesar de que algunas universidades asiáticas, sobre todo chinas, se han acercado ya al top 10 del mundo también. Tiene la segunda generación de patentes y, digamos, eventos de propiedad intelectual del mundo. Hasta hace poco era por lejos la primera, hoy es China. Y eso es en definitiva lo que es Estados Unidos el día de hoy. Estamos hablando de un país de 350 millones de habitantes, con 9 millones de kilómetros cuadrados de territorio, que es exactamente 20 veces lo que tenemos nosotros. Muy grande en términos geográficos, no tan poblado en ese sentido, porque China tiene la misma población, el mismo territorio, pero tiene 1.400 millones de habitantes. Así que eso es en general lo que podemos hablar de Estados Unidos. Seguramente en la medida que se evolucione esta entrevista vamos a tocar aspectos más específicos. Y en ese contexto aparecen los aranceles. ¿Y qué son los aranceles que impuso el gobierno de Trump? Bien, en primer lugar, los aranceles no comienzan en este gobierno de Trump, comienzan en el primer gobierno de Trump. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un arancel? Sí. Porque la palabra tiene varios significados. Para el comercio internacional, un arancel es sencillamente un impuesto sobre productos importados. Es decir, si Paraguay manda carne a los Estados Unidos y al llegar a la frontera, lo que se conoce como CIF, costo, seguro y flete, la carne cuesta, por decir cualquier precio, $100 la unidad. Y el arancel que está establecido para la carne paraguaya es de 10%, el producto le termina costando $110 al importador. Y ese producto importado con mayor precio, ahí está el gran debate hoy en día, ¿quién absorbe
ese aumento de precios, si es el importador, el exportador o eventualmente, que esa es la preocupación más grande de los economistas de Estados Unidos, los consumidores. Eso lo vamos a ir viendo ahora en la medida que transcurre esta dinámica tan compleja con los aranceles, pero básicamente ese es el concepto. Ahora, Donald Trump en su primer gobierno le empieza a imponer aranceles específicamente a China porque él plantea que China no juega limpio, que habla de libre comercio y sin embargo tiene, por ejemplo, restricciones a determinados mercados dentro de China, por ejemplo, la banca, ciertos servicios, todo lo que tenga que ver con seguridad nacional, aunque eso es bastante común entre las grandes potencias, todo lo que tenga que ver con alimentos, todo lo que tenga que ver con energía. China ya es un gran productor de petróleo también, no al nivel de Estados Unidos, que es el mayor. Los mayores no son ni Arabia Saudita ni Rusia, como la gente cree, es Estados Unidos. Sí, produce 13 millones de barriles de petróleo por día. Arabia Saudita y Rusia producen 10 millones de barriles por día cada uno. Sí, hay una diferencia importante. Estados Unidos es también el mayor productor y exportador de gas en este momento. Exportador, no, productor de gas, por encima de las otras potencias. Y entonces Trump, ¿qué plantea? Él dice, bueno, China subsidia sus industrias. Un subsidio es básicamente un aporte de dinero a una empresa para que sus costos de producción bajen y puedan competir en mejor condición, pero va contra las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Ese es otro tema que podríamos tocar. Dice, no está jugando limpio porque nos está llenando de productos chinos nuestros mercados y nosotros no podemos competir contra los aranceles que pone China, que ya los ponía antes de este conflicto. No podemos competir por los subsidios. No podemos competir tampoco, un punto muy importante, aunque todavía no se está tocando, en mi opinión, con el adecuado peso, la manipulación de la moneda china, el yuan. China tiene un superávit comercial con el resto del mundo, es decir, exporta más de lo que importa, hace años. ¿Qué debería suceder con su moneda si la moneda flotara por el libre mercado? Tendría que apreciarse, tendría que valer más. Sin embargo, en el último año, el yuan chino perdió el 15% de su valor y de esa manera también subsidian las exportaciones porque son más competitivos afuera. Eso se conoce de hecho como una devaluación competitiva. Ese es el origen del problema que tiene Trump con China. Cuando él sale del poder, pierde contra Joe Biden y empieza a reconectar con su red de votantes, sponsors, grandes patrocinadores, él promete que él va a volver a este esquema de aranceles, pero de una manera más agresiva. Pero un punto muy importante, Patricia, ¿qué pasa cuando Joe Biden sube al poder? Porque si esto hubiera sido solamente una cuestión caprichosa de Trump, Joseph Biden habría eliminado los aranceles que Trump puso a los productos chinos en su primer gobierno. ¿Qué hizo Biden? No los sacó, los continuó y de hecho los profundizó. Por ejemplo, antes de que Trump subiera al poder, el gobierno de Biden había señalado que los automóviles eléctricos pagarían 100% de arancel, con lo cual prácticamente se quedan sin poder entrar al mercado americano, favoreciéndole mucho a Elon Musk, no sé cómo llamarla, el patrocinador en jefe de Donald Trump y también su reformador en jefe, digamos, es el encargado de achicar el Estado norteamericano. Y empieza todo un programa que no se aplicó del todo de subsidios estratégicos. ¿A qué industrias? A las industrias, por ejemplo, de los semiconductores, de los chips, de los paneles solares, de los automóviles, de manera que Estados Unidos volviera a ser competitivo en los productos que hoy son los de avanzada a nivel mundial. Ese es básicamente, digamos, en un resumen breve, lo que ha sucedido. Lo que estamos viendo hoy es sencillamente una profundización del primer gobierno de Trump y del gobierno de Biden. De lo que ya empezó en su primer periodo. Así es. Estos aranceles incluyen a muchos países en todo el mundo y también incluye a Paraguay. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con Paraguay? Bueno, interesante el caso de Paraguay porque le toca un arancel del 10%. Ahí ya hay un problema de cálculo por parte del gobierno de Estados Unidos que deja que pensar respecto a su seriedad en el momento de haber establecido estos aranceles. Se suponía que los aranceles recíprocos
como lo dice el nombre, tenían que igualar los aranceles de cada país. En el caso de Mercosur, el arancel externo común no es de 10%, es de 14%. O sea, la sacamos barata en términos relativos porque pudo haber sido peor. Ahora, hay que ver en los productos que nosotros le estamos vendiendo a Estados Unidos en cuáles todavía quedamos competitivos y en cuáles podemos llegar a ser competitivos por los aranceles que reciban otros países, sobre todo el mismo caso de China, si se pueden instalar fábricas en Paraguay que sean parte de una cadena de suministros internacional de grandes compañías y eso llegue a Estados Unidos desde Paraguay. Yo no creo que destruya el comercio exterior que tenemos con Estados Unidos, que por cierto es muy deficitario. Estados Unidos nos vende mucho más de lo que nosotros les vendemos a ellos. No lo veo como especialmente preocupante. Sí podría ser más preocupante, probablemente, que todos los aranceles que él anunció y que después suspendió, porque esos 60 países que tenían aranceles muy superiores a 60%, están ahora en stand-by. Él no aplicó todavía los aranceles. Habría que ver cómo se reconfigura el comercio internacional para entender cómo nos puede o no afectar y si nosotros podemos encontrar oportunidades en esa crisis. ¿Qué tipo de oportunidades puede encontrar Paraguay? Recordemos, Paraguay es un gran productor de energía hidroeléctrica, de la cual usamos relativamente poco todavía, teniendo un arancel de 10% para entrar a los Estados Unidos. Muchos productos que hoy se están haciendo, sobre todo en China, se podrían pasar parte de ellos, no la gran industria, porque la escala en la que operan muchas industrias en China, no dan para el Paraguay, sencillamente porque no tenemos el personal, no tenemos el capital humano. Mano de obra. Exactamente, especializado para ese tipo de grandes inversiones. Eso llevaría mucho tiempo, por ejemplo, formación de ingenieros, formación de técnicos de alto nivel para ensambladoras de automóviles. Eso no se hace de la noche a la mañana y la inversión tampoco es de la noche a la mañana. Eso se estudia, se evalúa, se decide, después hay que construir y hay que entrenar al personal. Sí creo que van a haber algunas oportunidades. Paraguay tiene un régimen de maquila que en la práctica está conectado con la cadena de suministro de Brasil, pero nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, el régimen de maquila para penetrar el mercado norteamericano si es que esos 60 países se quedan poco competitivos en productos que nosotros podamos proveer. Okay. ¿Qué opina el sector empresarial de Estados Unidos con todos estos aranceles? ¿Y qué dice acá el sector empresarial acá en Paraguay? ¿Qué dice respecto a los aranceles? Yo creo que hay una preocupación general en los Estados Unidos, incluyendo a la gente que apoyó a Trump, porque Trump siempre habló de ciertos montos de aranceles que él iba a imponer. Y ese es otro punto importante. Esto fue una promesa electoral. Y lo primero que él dijo cuando anuncian que él ganó la elección, él dijo que su mayor prioridad durante todo su gobierno iba a ser el cumplimiento de las promesas. Es decir, nadie en este momento, sobre todo los que le votaron a él, puede sorprenderse. Él lo dijo. Él sencillamente está haciendo lo que prometió hacer. Entonces, sobre todo a los que lo votaron, tarde ya para quejarse. Hay mucha preocupación porque la economía china y la economía de Estados Unidos están muy integradas. Por ejemplo, en China se producen iPhones, se producen computadoras, se proveen minerales críticos y tierras raras, que son estos que te mencioné al principio, que son para productos de avanzada y también para armas avanzadas. Todo eso, en principio, queda fuera del mercado de Estados Unidos en este momento. No hay cómo continuar la relación teniendo que pagar 145% de arancel. Sencillamente se salen del mercado. Hay un cálculo que realizó una consultora que los iPhone, que en este momento cuestan cerca de $1.000 los nuevos, pasarían a costar cerca de $3.000 cuando se tienen en cuenta determinados costos que tienen que ver con los aranceles. De $1.000 a $3.000 significa que no van a vender. Probablemente Samsung pueda beneficiarse u otra compañía así, no las compañías chinas como Huawei, pero Samsung sería un claro ganador. Quizás inclusive podríamos ver el resurgimiento de algunas marcas que fueron muy conocidas en su momento, Nokia, Motorola, etc.
ante este nivel de aranceles tan prohibitivo. Básicamente eso, hay una preocupación muy grande y sobre todo les asustó la reacción de las bolsas y de los mercados de bonos. Hubo una venta masiva de bonos del Tesoro, es decir, deuda que emite el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la impresión de los inversionistas es que Estados Unidos va a salir peor de esta crisis que China. Yo tengo mis dudas al respecto, pero eso es lo que el mercado y los que sí saben, yo no soy especialista en el tema, eso es lo que ellos plantean. La bolsa de valores de Estados Unidos perdió el equivalente de 7 millones de dólares en valor desde el anuncio de las sanciones, perdón, de los aranceles. Entonces, todo eso evidentemente le preocupa a todo el sector empresarial, incluyendo a los que ni lo votaron ni compartían su filosofía, pero en este momento tienen que lidiar con el hecho de que hay inversionistas que le han depositado, por ejemplo, su dinero a grandes bancos de inversión, grandes fondos de pensiones o fondos de inversión, y en este momento hay gente que está considerando sacar su dinero y probablemente ir a otro país, no quedarse en Estados Unidos ante un riesgo de crisis financiera. ¿Qué es lo que busca Estados Unidos, el presidente Donald Trump, con estos aranceles? ¿Cuál es el objetivo fijo y claro de Estados Unidos? Trump, aparentemente, por lo que él suele mencionar, él dice que Estados Unidos empezó a decaer en la década de los 80, cuando los japoneses, no los chinos, cuando Japón se convierte en una gran nación productora y exportadora, y como resultado de eso empieza a comprar propiedades importantes y grandes fábricas dentro de Estados Unidos. Trump era un joven empresario de bienes raíces y él veía con mucha indignación cómo el sector empresarial japonés compraba, por ejemplo, el Rockefeller Center, que es un edificio emblemático de Manhattan, en Nueva York, y él no entendía eso. ¿Por qué estamos vendiendo nuestro patrimonio? ¿Por qué estamos permitiendo que sectores estratégicos de la economía norteamericana caigan en manos de extranjeros? Es decir, mucho antes de que China se convirtiera en un problema para Estados Unidos, él ya tenía esta mentalidad. Lo que él busca en este momento es difícil interpretar a Trump, es un señor muy impredecible. De sus declaraciones, básicamente, él le quiere restituir a Estados Unidos un estatus de superpotencia que en su opinión perdió. Yo no diría que Estados Unidos perdió su condición de superpotencia, más bien que China logró ser una superpotencia también. Y él se siente alarmado por la velocidad a la que eso ha ocurrido, a pesar de que China está con muchos problemas económicos en este momento. De ahí viene su concentración en los aranceles. Es decir, para que te des una idea, si nosotros usáramos el cálculo del Producto Interno Bruto de un país, por el lado del gasto hay 4 componentes: el consumo privado, las inversiones privadas, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Estados Unidos tiene un nivel de exportaciones netas negativo desde que se fundó el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá en el año 93, y tiene acumulado 17 millones de dólares en déficit. Y eso él lo ve como inaceptable. Cierto, el haber comerciado con China ha hecho, por ejemplo, que muchos productos que era más competitivo producir allá, hoy llegan a Estados Unidos con un precio bajo y los consumidores entonces tienen en la práctica más poder adquisitivo. Pero eso ha sido con un precio impagable en términos de industria. Estados Unidos era la gran superpotencia industrial hace unas décadas, y hoy tiene lo que se llama, si uno mira en un mapa de Estados Unidos, el cinturón del óxido. Todas las zonas como Ohio, Pennsylvania, etcétera, donde estaban las grandes fábricas, que hoy se están oxidando porque se cerraron. Los empleados y funcionarios medios de esas fábricas sufrieron mucho. ¿Por qué? Porque cuando ellos nacían en su pequeño pueblo, su pequeña ciudad, ellos sabían que ya tenían empleo asegurado en esas fábricas. No se tenían que mudar de sus localidades de origen. Eso cambia por completo y esas pequeñas ciudades y pueblos empiezan a sufrir tremendos problemas económicos, mucha gente tiene que irse, hay incidencia muy importante de la droga, mucha importancia del rol de la seguridad social en mantener a esa gente porque no tienen cómo ganarse la vida. Esa gente, ¿a quién le votó? A Trump.
porque ellos creen que Trump va a traer las industrias de vuelta. La evidencia empírica desde que Trump subió en su primer gobierno hasta el día de hoy indica que Estados Unidos no ha aumentado el porcentaje de manufacturas respecto al Producto Interno Bruto. Lo que sí ha aumentado en términos concretos, porque la economía de Estados Unidos viene creciendo muy bien desde el gobierno de Trump, Biden y ahora otra vez, hasta que Trump comienza, venía todavía muy bien. Entonces la industria sí creció, pero se mantuvo en 10% del total. Y eso no es el objetivo que él tenía. Él quiere volver a tener esa industria boyante de un nivel de innovación muy importante. Por ejemplo, Estados Unidos en este momento tiene tan destruida su industria naval que le cuesta mucho construir navíos de guerra. China tiene 200 veces la capacidad de industria naval que tiene Estados Unidos. Es decir, si ocurriera una guerra entre los dos, China, que tiene ya la mayor marina de guerra del mundo, y Estados Unidos, que tiene la mayor marina de guerra del mundo por tonelaje, pero no por número de navíos, si la guerra es larga, China tiene las de ganar porque puede seguir construyendo navíos aunque se los hunda. Esa ventaja la tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y por eso logra derrotar a Japón. Empieza con pocos buques, pero a lo largo de la guerra empieza a producir y termina aplastando al imperio japonés. Entonces esas son las cosas que a él le preocupan. Nosotros estamos inclusive teniendo que importar antibióticos. No podemos en una situación de crisis hacernos cargo, digamos, de una pandemia o de una enfermedad grave que, digamos, afecta a una población en particular, porque no producimos los antibióticos. Entonces, hay, yo creo, reclamos legítimos de Trump. Lo que pasa es que Trump tiene un estilo de dirigirse a las personas y un vocabulario que muchas veces choca. Sus formas quizá pudieran ser mejores, pero si uno entiende la lógica detrás, la entiende. Ahora, el otro punto que yo creo que Trump tiene en su contra es que él fue un gran negociador siempre en el mundo de los bienes raíces, compra y venta de edificios, él construye campos de golf, tiene castillos, tiene un castillo en Escocia que convirtió también en un hotel con campo de golf. Pero esa habilidad que él tiene para negociar esos tratos no es el mismo conjunto de habilidades que necesita un estadista. Esta manera de amenazar que él tiene no se estila en política internacional. Y cuando hay amenaza, la amenaza es a baja voz, porque el poderoso no necesita decir que lo es. Ejerce su presión de manera que el otro no le quede más remedio que cumplir con lo que el poderoso quiere. Teddy Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos y que presidió en una época todavía de imperialismo norteamericano, él estuvo, por ejemplo, involucrado en la invasión a Cuba en 1898, promovió mucho, digamos, el aumento territorial de Estados Unidos. Él decía, habla muy suavemente y lleva un gran palo en tu mano. Como diciendo, no hace falta amenazar, si hace falta, digamos, disciplinar al otro, tenemos con qué. Trump no tiene ese estilo. Y eso preocupa porque la impresión que da es que él tiene en teoría claridad de lo que quiere hacer en materia de aranceles, pero se vive desdiciendo. Primero estableció aranceles para México y Estados Unidos, después los suspendió, después los volvió a instalar, los volvió a suspender. Ahora hizo lo mismo con productos inclusive de China, específicamente las computadoras y los teléfonos celulares. Entonces, la impresión que da es que él tiene una idea general de lo que quiere hacer, pero es muy improvisado. No hay realmente un pensamiento estratégico. Y hay otra cosa que le va a fallar mucho a Trump. Trump se rodea de leales, no de gente experimentada que le pueda decir como su primer gobierno, no, usted lo que quiere hacer le va a perjudicar a los Estados Unidos. Él siempre declaró que se sintió traicionado en su primer gobierno y que por eso en este gobierno se iba a llenar de gente que crean lo que él plantea y de esa manera se conduzca la política tanto doméstica como exterior de Estados Unidos. Esos son, digamos, ese es el divorcio que hay entre lo que él quiere y el estilo de liderazgo que tiene. Lo que él quiere y lo que hace. Sí, y lo que resulta. Y lo que resulta, porque si él estaba tan seguro de este 145% de aranceles que le impuso a China, ¿por qué vienen ahora otra vez las excepciones
como el caso de los productos de alta tecnología, que él ya prometió que sí van a tener más aranceles, pero con una tarifa especial que es para semiconductores, chips y estos productos tecnológicos. El punto es que él no acaba de definir exactamente cómo va a implementar y no se entiende cómo él quiere ir logrando establecer algún tipo de acuerdo con China, porque él dice que está esperando el llamado Xi Jinping, el presidente chino, y los chinos le dijeron, nosotros no le vamos a llamar. Nosotros no le vamos a llamar, nosotros no empezamos esto, según el criterio de los chinos, corresponde que Estados Unidos dé la primera señal para negociar. Y ese es otro problema. Xi Jinping no es un negociador, él deja que la Cancillería y negociadores profesionales hagan las negociaciones con el país contraparte y solamente aparece Xi Jinping para la gran firma con el aliado o el interlocutor. Trump lo quiere hacer el todo y le extraña mucho que Xi Jinping no le responda. Es que no le responde porque su estilo de liderazgo no es así. Y a Trump le cuesta, eso también tiene que ver con el éxito que él tuvo a nivel profesional. A Trump le cuesta mucho entender que hay gente que le diga que no. Lo frustra y reacciona mal. Y eso va a ser un desafío. En algún momento, dadas las condiciones que hay entre China y Estados Unidos, se tienen que sentar a dialogar. Sea ahora o sea más adelante cuando el dolor económico sea más profundo para ambas naciones. ¿Qué plantea él en términos concretos de su gobierno? Porque reindustrializar Estados Unidos no va a llevar 3 años, que es lo que a él le falta para terminar su gobierno. Va a llevar mucho más. Entonces lo que él podría como máximo hacer es sentar las bases para que los que vengan después, por ejemplo, J.D. Vance, su vicepresidente, que él lo tiene como, digamos, como un posible sucesor de su legado, o el propio Marco Rubio, que es otra posibilidad, que ellos puedan seguir esa política para que se termine de implementar. Definitivamente hay digamos, una conciencia social muy importante ahí. Raro en un empresario que tenga digamos, esa cercanía con los obreros, pero las centrales obreras, por ejemplo, lo apoyan a muerte. Y esas centrales obreras, ¿a quién le apoyaban normalmente? Al Partido Demócrata. Él logró sacarles el dominio al Partido Demócrata, es parte de la razón por la cual él triunfó. Él lo que plantea es que muchas de las fábricas van a volver, eso se llama reshoring, es decir, volver a traer las fábricas a Estados Unidos. Inclusive, por eso la amenaza a Canadá y China, a Canadá y México, que son socios muy cercanos de Estados Unidos y donde se producen muchos de los autos que consumen los norteamericanos. Él les dice a ellos, no solamente al mundo, a sus mayores socios le dicen, señores, ¿ustedes no les gustan los aranceles? Construyan sus fábricas en Estados Unidos. Nosotros tenemos menos tasa impositiva, menos impuestos acá que en Canadá y México. Van a ganar más dinero. Lo único que tienen que hacer es traer su fábrica. Él tiene esa idea, pero Patricia, con cualquier empresario grande que hables acá en Paraguay, él te lo va a decir, una decisión de inversión no es una cuestión de decir, yo voy a invertir, por decir cualquier cifra, $1 millón acá en el centro histórico, en un hotel, para, digamos, repoblar el centro, para dar fuentes de trabajo. Eso no es rápido. Uno da la idea, después tiene que calcular los costos, los beneficios, cuánto hay que invertir, hay que construir, hay que entrenar al personal. Imagínate si en un hotel, como puede ser Palmaroga, por ejemplo, todo eso lleva tiempo. Imagínate lo que es recuperar el sector industrial que era el más grande del mundo, teniendo como rival a China, porque esa es una realidad. No hay cómo en este momento combatir a China en lo que se conoce como el exceso de producción. China tiene un consumo privado muy bajo, es de 40% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos 70% del Producto Interno Bruto. ¿Qué hacen las fábricas chinas que están subsidiadas tanto por la moneda como por subsidios directos? Ellos tiran los productos al mercado mundial a precios con los que nadie puede competir. Eso es parte de la queja de Trump. Ahora, ¿cómo hacer para convencerle a China de que deje de actuar de esa manera? Porque China dice que ellos practican el libre comercio, obviamente no lo hacen. ¿Cómo llegar a un acuerdo donde China no salga vista por el mundo como la gran potencia que cedió ante las pretensiones de Trump? Porque ese es otro problema.
¿Cómo es el sistema político de China? Es una dictadura. ¿Quién gobierna China? Un dictador. Ese dictador no puede ser visto como débil, porque puede perder el respeto de sus colegas. Y por más que sea un dictador, eso no lo hace invencible. Para nada. Puede perder el poder como lo han perdido muchos. Entonces, la forma en que Trump lleve esta negociación va a tener mucho que ver con el trato que le dé a Xi Jinping, con la manera en que se refieran a China, que en este momento los términos en los que él se refiere a China no ayudan. ¿Es el modo de llevar su plan de ayuda social con los aranceles? Sí, esa es la interpretación que él tiene de lo que debe hacer en materia industrial, es lograr que Estados Unidos vuelva a ser competitivo con el mundo. Entonces eso haría que bajaran las importaciones y subieran las exportaciones de Estados Unidos al mundo, dándole no solamente un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, sino una reindustrialización. Pero de nuevo, eso tarda. Las decisiones, a pesar de que él anunció el día que él llama el Día de la Liberación Nacional, él anuncia que las grandes empresas norteamericanas le habían prometido 6 millones de dólares de inversión. Apple, por ejemplo, 500.000 millones de dólares de inversión. Correcto. ¿Cuándo se va a materializar eso? Trump ya no va a ser presidente. Ahí está el desafío que él tiene. Cómo él mantiene el apoyo de sus seguidores, cómo mantiene el apoyo de sus partidarios en el Congreso, en las dos cámaras, si es que no empiezan a haber resultados inmediatos. Porque Trump tiene un problema. El año que viene hay elecciones de medio término en Estados Unidos y puede perder la mayoría en una o en las dos cámaras. Tiene que actuar ahora. Esa manera que él tiene de querer implementar los aranceles como método para reindustrializar es muy debatido, es muy discutido, porque se calcula que los efectos negativos que estos aranceles van a tener para los consumidores de Estados Unidos no compensan el dolor que se va, pero no compensan los beneficios que se van a tener. Con todo esto que pusimos en análisis y debatimos en la mesa, ¿se puede decir que Estados Unidos es un país que tiene el poder para imponer las reglas de juego? Yo creo que ha dejado de tener el poder de imponer las reglas del juego. Hay dos factores acá. Uno es que existe la Organización Mundial del Comercio, organización de la cual Estados Unidos fue el gran impulsor. Antes se llamaba GATT, era el Acuerdo General de Tarifas y Precios, y después se transforma en la Organización Mundial del Comercio, que es la que dicta las normas que hay que cumplir. China entra a inicios de la década de los 2000, se logra la entrada de China, por cierto, con mucho apoyo de Chile, nación de la vecindad que le ayudó mucho, pero no cumplen con las normas. Entonces, lo que Trump no tiene es la forma de obligarle y de doblarle el brazo al gobernante chino. Va a tener que negociar. No va a poder sencillamente imponer todo esto que él quiere hacer y no tener consecuencias. La prueba es que Estados Unidos ya le puso 125% de arancel a los productos de Estados Unidos, lo cual en la práctica hace que todo producto norteamericano ha perdido el acceso a China. Gracias, doctor, por su análisis y colaboración. Muchas gracias. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Estuvo como invitado el analista de política internacional Jorge Daniel Codas Thompson. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.